En esta ocasión, pues se trata de hacer una breve semblanza de un hombre extraordinario, poco conocido en el mundo católico, pero que nos ha regalado esta recuperación de la invaluable tradición que viene de muchos siglos atrás y que ahora él ha recobrado para nosotros. La llamamos oración del corazón, contemplación o simplemente meditación cristiana. Este hombre, un monje benedictino, es un hombre actual, moderno y profundamente espiritual que nos invita a esta forma de oración donde hace posible la cercanía a la escucha de Dios en nuestro corazón. Se llama John Main. ¿Ven? ¿Sí están viendo la presentación? No se ve la presentación. Uy, ¿cómo que no se ve? Ahora sí va a empezar a verse. Ah, qué bueno. Ya está en la pantalla la presentación. Bueno, ok. Ya se me adelantó acá. Bueno, John Main, voy a hablar de este hombre que tiene mucho que ver con lo que hacemos dentro de la meditación cristiana. John Main es un monje benedictino, pero él tiene una vida interesante. Nació en Londres el 21 de enero de 1926 y fue el cuarto hijo de David y Eileen Main. Es aquí de los anteojitos. John fue el nombre religioso que él asumió cuando ingresó al monasterio de los benedictinos y será el nombre que usará en su vida como religioso. De niño vivió en Ballinskellings, en Irlanda, para recuperarse de un problema de salud. Este lugar tuvo una enorme influencia en él, ya que ahí conoció un antiguo monasterio que fue visitado por Juan Cassiano. Hablaremos de él más adelante. Juan Cassiano es uno de los padres del desierto del siglo IV, quien tuvo una profunda influencia en él, como podremos ver más adelante. Uno de sus compañeros lo recuerda como un chico bastante rápido, con una manera muy agradable, brillante sentido del humor y extremadamente educado. Obviamente tenía algo extra en él, pero era un tipo humilde y nunca tuvo la intención de mostrarlo. Era un compañero de clase y amigo de todos, inclusive de los villanos entre nosotros. Su director, el padre Lancelot Long, con una visión profética del futuro de este joven, escribió en su evaluación: muchacho agradable, inteligente, buen imitador, tendencia a los benedictinos, aunque entraría ya tarde en su edad al monasterio. A los 17 años, en 1942, este joven comenzó a trabajar como periodista estudiantil en un periódico suburbano, el Hornsey Journal. Sin embargo, al año siguiente se enlistó en el Royal Corps of Signals, el Cuerpo Real de Señales. En 1944 se unió a una unidad de inteligencia de comunicaciones del ejército inglés y en 1945 fue asignado a un teatro de operaciones de guerra en Bélgica. Después de servir en el ejército cerca de 3 años en Inglaterra, Bélgica y Alemania, ingresó a la vida civil en el verano de 1946. Pero a pesar de regresar a la vida civil, nunca olvidaría sus experiencias de guerra y años más tarde, al enseñar meditación, compararía la repetición del mantra de nuestra palabra con el entrar en la longitud de onda de Cristo. En 1946, a los 20 años, se unió a la congregación religiosa de los canónigos regulares de Letrán. Después de tomar sus primeros votos en 1947,
Su superior escribió: era sumamente bien apersonado, popular, de carácter abierto y con una personalidad atrayente. Siempre parecía un poco inseguro de su vocación, como si buscara algo más. En 1949 fue asignado a Roma para estudiar teología en el Angelicum, que es la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Sin embargo, el siguiente junio, en 1950, dejó abruptamente Roma y la congregación de los canónigos. Aparentemente, y para usar un término moderno, el clima de la congregación era antifeminista y de hecho, según John, era un ambiente simplemente antimujer. Y por esa condición, por esa situación, dejó la congregación. Regresó a su vida de laico y se inscribió en el Trinity College, la Universidad Protestante de Irlanda, para estudiar Derecho. Ahí tuvo mucho éxito con los estudiantes y profesores, a pesar de ser católico, y se sintió como en casa, siendo uno de los 600 católicos en un cuerpo estudiantil de 3,000 protestantes. Se involucró en numerosas organizaciones, incluida la Laurentian Society, un pequeño grupo de católicos con una inclinación social espiritual. También participó en la Sociedad Histórica Universitaria y en la Sociedad de Debate, que era la sociedad de debate más antigua de Europa Occidental, y en la Sociedad de Derecho de la Universidad de Berlín. A pesar de que le encantaba cantar, bailar, la fiesta, tenía una parte espiritual muy profunda. Robert Farrell, uno de sus compañeros estudiantes, recuerda: hablaba mucho sobre la oración y la vida espiritual. Incluso cuando era estudiante pensaba que la oración y la meditación eran la respuesta a los problemas del mundo. Lo considero una persona religiosa, sin duda. No sé de qué otra forma podría describirse. Había conocido antes a gente religiosa, protestante y católica, y todos ellos habían sido aburridos. Me parecía que la religión los había esclavizado, pero John era exactamente lo contrario. Me pareció que la religión lo había liberado. Este amigo suyo lo calificó como un independiente de izquierda, políticamente socialista y quizá una de las últimas personas en unirse al servicio colonial británico. Posteriormente estudió chino en Londres, en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos. En uno de sus libros recordó el lema de la escuela: el conocimiento es poder. Pero John Main rechazó este lema. Años después escribiría: el único poder real es el amor. John Main fue enviado por su escuela a entregar un mensaje de buena voluntad al gobernador Swami Satyananda, un monje hindú, fundador de una escuela de orfanato y ashram, monasterio, en Kuala Lumpur. Ahí se dio cuenta de que estaba en presencia de un hombre santo, un maestro, un hombre del espíritu, cuya fe estaba viva en el amor y el servicio a los demás. Esto es lo que John Main escribió sobre él posteriormente, años después. Me impresionó profundamente su pasividad y su serena sabiduría. Para el Swami, el objetivo de la meditación era la toma de conciencia del espíritu que mora en nuestros corazones, que envuelve todo el universo, y en silencio es amoroso con todos. Estaba tan conmovido que le pidió al Swami que le enseñara a meditar. En su primera visita, el Swami lo instruyó sobre cómo hacerlo. Le comentó: para meditar, debes quedarte en silencio, debes estar quieto, debes concentrarte. En nuestra tradición, conocemos solo un camino por el cual puedes llegar a la quietud: es la concentración. Usamos una palabra que llamamos mantra. Para meditar, lo que debes hacer es elegir una palabra y luego repetirla fiel, amorosa y continuamente. Eso es todo lo que hay sobre la meditación. También le insistió en que era necesario meditar 2 veces al día, media hora por la mañana y media hora por la noche. Y añadió: en tiempo de tu meditación no debe haber en tu mente ni pensamientos, ni palabras, ni imágenes.
El único sonido será el de tu palabra. Es entonces cuando esa resonancia nos conduce hacia la propia totalidad. Comenzamos a experimentar la profunda fe que todos poseemos en nuestro ser. Y entonces comienza a considerarse una resonancia entre tú y todas las criaturas y toda la creación, y una unidad entre tú y tu creador. Durante 18 meses, John Main meditó con el Swami, y fue este encuentro el que lo llevó a la peregrinación de la meditación y eventualmente a redescubrir la tradición cristiana del mantra en la práctica que realizaron los primeros monjes del siglo IV. En 1956, todavía como laico, regresó a Dublín y obtuvo un puesto de profesor de Derecho Administrativo, Romano e Internacional en su Universidad de Trinity College. Mary Jennings, una compañera suya, lo recuerda así: un hombre gentilmente imponente, muy accesible. Era profundamente religioso y irradiaba una cualidad de bondad. Confié en él. Había paz y tranquilidad en él y un sentido de presencia. Main comenzó a asistir a misa diariamente y continuó meditando. Después de regresar de Malasia a Dublín, escribió: para mí, personalmente, estaba toda la alegría y la emoción de la peregrinación de mi meditación matutina y vespertina. Todo el tiempo había una creciente atracción por la meditación, y los tiempos de la mañana y la tarde se convirtieron en el verdadero eje sobre el que se construyó mi día. A los 33 años, decidió ingresar a la abadía benedictina de Ealing en Londres, donde su maestro de novicios, muy conservador, sintió que debía usar un enfoque de oración más intelectual, más tradicional, utilizando palabras, pensamientos e imágenes. John Main recuerda: al convertirme en monje, sin embargo, se me dio otro método de meditación que acepté en obediencia. Este nuevo método era la llamada oración de los actos, es decir, media hora dedicada a los actos de adoración, contrición, acción de gracias y súplica, es decir, media hora de oración en que en gran parte eran palabras dirigidas a Dios en el corazón y pensamientos sobre Dios en la mente. Al respecto comenta: esperé y pospuse cualquier confrontación seria con el maestro de novicios, con el hecho de que esta nueva forma de oración se estaba volviendo cada vez más insatisfactoria en mí. En este tiempo tomó el nombre de John, el nombre del discípulo amado de Jesús. Después de su noviciado, fue enviado a Roma para estudiar teología en el Colegio Benedictino Internacional de San Anselmo. Al final de 1963, John Main fue ordenado sacerdote en la abadía de Ealing y en 1964 comenzó a enseñar en la escuela secundaria de San Benedict. Lawrence Freeman, importante personaje para nosotros porque es nuestro actual director, fue uno de sus jóvenes estudiantes. En marzo de 1969, John Main cursó estudios teológicos de posgrado en la Universidad Católica de América en Washington. Después de 6 meses fue nombrado director de la Escuela Benedictina de San Anselmo en esa ciudad. Ese nombramiento se convertiría en el periodo más activo y productivo de su vida monástica. Se hizo cargo de una escuela americana con graves problemas administrativos y de personal, y se lanzó a la labor de mejorar la moral, asegurar un programa de educación religioso que él enseñó y a la mejora de los estándares académicos de la escuela, así como a la recaudación de fondos. Uno de los momentos más importantes en la vida de John Main tuvo lugar en Washington. Ahí descubrió el libro Santa Sabiduría del monje benedictino Agustín Baker sobre la escritura de Juan Cassiano, monje del desierto del siglo XIV. En sus conferencias sobre la oración, Cassiano describe la oración contemplativa
como la repetición de un verso breve, un mantra, para conducir al silencio interior y a la presencia interior de Cristo. John Main conoció en la fórmula de Juan Cassiano la tradición del mantra cristiano. Supo de dónde procedía la meditación que él había estado practicando durante los últimos 20 años. Había descubierto que el uso de un mantra en la oración no era solo una antigua tradición hindú, sino también una de las primeras tradiciones cristianas. John Main comenta más sobre Cassiano. Juan Cassiano habla de la meditación, el de restringir la mente a la pobreza, del solo, Juan Cassiano habla del propósito de la meditación como el de restringir la mente a la pobreza de un solo verso. Un poco más adelante muestra todo su sentido en una frase esclarecedora. Habla de convertirse en una gran pobreza. La meditación sin duda te dará nuevas perspectivas sobre la pobreza. A medida que perseveres con el mantra, comenzarás a comprender cada vez más profundamente, a partir de tu propia experiencia, lo que Jesús quiso decir cuando dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. También aprenderás de manera muy concreta el significado de la fidelidad a tu fe, a medida que perseveres en la fidelidad, constancia a la repetición del mantra. Para mí, en especial, esto ha sido muy importante, esto de bienaventurados los pobres de espíritu, y creo que es precisamente en la meditación donde podemos entrar y podemos comprender qué significa esta sentencia. Quizá lo que distinguiría a John Main como maestro de oración fue su percepción de la necesidad de saber orar. Quizá el mayor regalo de John Main para aquellos de nosotros que luchamos por orar en el siglo XXI es su capacidad de explicar cómo orar de la manera siguiente. Lo más importante que debes saber en la meditación es cómo meditar, y para ello debes, en primer lugar, elegir un lugar tranquilo. Después sentarte con la espalda derecha y después repetir tu mantra. Lo importante es articularlo claramente en el silencio de tu mente, un silencio que se está profundizando y extendiendo todo el tiempo, y debes concentrarte en él para excluir todos los demás pensamientos. Comienzas por decirlo, luego lo haces sonar en tu corazón y finalmente vienes a escucharlo con total atención. Recítalo en 4 sílabas igualmente acentuadas. Como ya se ha dicho, nosotros utilizamos el mantra Maranatha en estas 4 sílabas que decimos con mucha fidelidad y mucha atención. A lo largo de sus enseñanzas, John Main enfatiza que todo crecimiento va del centro hacia afuera. La meditación es una peregrinación hacia nuestro propio centro, hacia nuestro propio corazón. Sin embargo, necesitamos fe, sencillez y convertirnos en niños. Entrar en la simplicidad de la misma exige disciplina e incluso coraje. Debido a que la meditación nos lleva a la experiencia del amor en el centro de nuestro ser, nos hace personas más amorosas en nuestras vidas y relaciones ordinarias. La meditación no solo es la base necesaria para la acción contemplativa, sino que es la condición esencial para responder humanamente a la vida. En noviembre de 1976, fue invitado a dar charlas a los monjes cistercienses en Getsemaní, Kentucky, donde el monje trapense Thomas Merton vivió hasta su prematura muerte en 1968. Las 3 famosas charlas del padre John se publicaron como Christian Meditation, The Getsemaní Talks, la meditación cristiana, las charlas de Getsemaní.
En 1977, el padre John tuvo en Montreal una nueva posibilidad de crecer que consideró como la gran aventura de su vida. Junto con Lawrence Freeman, partió para Canadá y juntos dieron lo que él llamó un salto hacia lo desconocido. La comunidad de Montreal prosperó y Maine continuó visitando Irlanda, Inglaterra y Francia, donde impartió retiros espirituales y enseñó a meditar. En Montreal se le encomendó dar la bienvenida al Dalai Lama, con quien tuvo una amistad profunda. Juntos meditaron en la Catedral de Montreal. Desafortunadamente, en 1979, se le detectó un cáncer que lo llevó a una muerte prematura el 30 de diciembre de 1982. Rodeado de su comunidad, finalizó la peregrinación terrenal de John Mayne. Como bien dijo el padre Lawrence, quienes más lo amaron en esta vida fueron quienes meditaron con él. Aquellos que llegarán a conocerlo en el espíritu serán quienes hayan encontrado la gran pobreza del mantra. Lawrence Freeman comenta que John Mayne le prometió que estaría con él y lo guiaría en el camino que él había comenzado, es decir, en este camino de enseñar a meditar. Las tres cualidades que Freeman destaca de John Mayne son, en primer lugar, el amor. Era una persona amorosa, amable, no celosa, humilde. No buscaba su propio interés. Se regocijaba con la verdad. En segundo lugar, la integración de su personalidad, cosa muy rara. Estaba integrado a la esencia de lo que él era. Sabía de la importancia y la seriedad que implicaba su trabajo. Esta integración le posibilitaba comunicarse y esperar y saber cuándo debía actuar. Y en tercer lugar, la libertad. Entendió que la libertad se lograba con la autodisciplina y el autocontrol. Finalmente, podemos cerrar diciendo que John Mayne encontró su centro en la persona de Cristo. Con esto, pues finalizo esta presentación y vamos a pasar ahora a nuestra meditación. Vamos a hacer una meditación de 15 minutos, para lo cual, pues, vamos a seguir estos pasos que John Mayne señalaba necesarios e indispensables para hacer una meditación profunda, una meditación buena. En primer lugar, sentarnos con la espalda muy derecha, esto con el fin de que hagamos posible la respiración en nuestro cuerpo. Poner los pies en el piso. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Vamos a dejar de lado todos nuestros pensamientos, deseos, fantasías, preocupaciones y vamos a centrarnos en la presencia de Cristo que está en nuestro corazón. Vamos a repetir, como se dijo aquí, nuestro mantra de manera fiel, de manera amorosa y con esta intención de solo escuchar a Cristo en nuestro corazón. Comenzamos la meditación.
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos No dejes nos caer. dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, pues ahora tenemos unos minutitos por si hay algunas preguntas, si alguien tiene alguna duda, pudiera comentarnos o comentarnos su experiencia. Vale, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Rosario Soy Velasco Rosario. y después ahora, Carmen, si fueras tan amable. sí, Rosario. Mi pregunta es, ¿el mantra se pronuncia mental o un poco con voz o, o un murmullo? No, es totalmente mental. Es en tu mente. Tú dices tus 4 sílabas repetidamente sin ningún sonido, sin ningún ruido. Es simplemente en tu mente decir Maranatha y repetirlo constantemente. Sí, Muchas gracias. no se dice Con voz. con ruido, con la boca, sí. Ok. Muchas gracias, vale. Esa era mi duda. ¿Quién más? Adelante, ¿Carmen? Rosario. Carmen, Ah, Carmen, sí. Si gustas quitar la presentación, vale. ay, ¿a poco la tengo todavía? Sí. Oh. Nada más pon tu micrófono, Carmen, por favor. A ver. Ahí estás ya. Muchas gracias por esta experiencia, primera vez que participo. Yo tendría como 2 preguntas. Una es, No oigo, perdón, yo no oigo. Sí, no sé si. No se oye. Se oye bien, pero muy quedito. Si puedes subir o acercarte a tu micrófono, por favor. ¿El volumen? Sí, un poquito nada más, si te acercas. ¿Ahora sí? Muy Sí. bien. Sí. Como dos preguntas. Una es si tiene que ser la palabra Maranatá, porque, no sé, es como que es ven Señor Jesús, ¿no? Así Si es. podría, o puede ser en español, decir ven Señor Jesús, porque como Maranatá está en otro idioma, o sea, no sé, o sea, si es posible, ¿no? O en todas las oraciones es la misma mantra, o puede ser que en cada oración yo puedo tener otro texto, o por ejemplo decir, no sé, ven Señor Jesús, o eres el, eres el buen pastor, no sé, algo así. Y lo otro es, no se toca ningún texto bíblico, ¿no? O sea, no se reconoce ningún texto del Evangelio, nada. O sea, es solamente el silencio, ¿no? Sí, fundamentalmente es el silencio. Aquí nuestra oración, la contemplación consiste básicamente en el silencio, en silenciar nuestra mente, silenciar nuestro corazón para abrirlo a la escucha del Señor. Esa es la idea principal, o sea, el objetivo principal que hay en la meditación. Eso, bueno, no sé si responde a tu segunda pregunta. En cuanto a la palabra, lo que sugiere la comunidad de la meditación cristiana es decir Maranatha. Sin embargo, cada quien puede elegir la palabra, el mantra, la jaculatoria o lo que como tú lo quieras llamar, que le llene más, que le convenza más, aunque sí se sugiere y sí nos dicen que siempre debe ser la misma, o sea, lo que tú elijas, pero siempre debe ser la misma repetición todos los días, mañana y tarde, tu misma palabra, la que tú hayas elegido, pero decirla siempre con constancia y con mucha humildad. No sé, Gabriel, Puede ser Shalom, por ejemplo. lo que tú elijas.
lo que tú elijas está bien. No hay ninguna regla, ninguna restricción para esto. Puedes elegir la palabra que tú quieras. Nada más que sea constante, que sea la misma siempre que hagas tu meditación. ¿Hay Gracias. algún otro, perdón, Vale, hay algún otro comentario importante? Cuando esta palabra, Maranatá, junta 4 sílabas en una forma muy rítmica, también importa que esta palabra tenga para empezar, tú decías en nuestro idioma, y esta palabra Maranatá, que es en el idioma arameo, también tiene el propósito de no estar pensando en lo que estás mentalmente repitiendo. Precisamente lo que queremos es no enfocar nuestra mente, sino estar en el propio silencio y solamente dirigidos a esa palabra. Entonces, es importante que la palabra que tú escojas tenga ese ritmo y que además no te lleve a pensar, no te lleve a la mente, sino precisamente al silencio, de la atención total a nuestra palabra sagrada. Nada más como otro comentario. ¿Una Gracias. pregunta más? Bueno, también voy a hacer otro comentario que Carmen hacía. En la práctica diaria que hacemos, tenemos un grupo en la comunidad donde la comunidad se junta a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche a hacer la práctica diaria. Esta práctica diaria tiene un método en donde en la primera parte se escucha una frase de John Maine, normalmente de un libro que se llama Silencio y Quietud. Se entra en la meditación recomendable de 20 a 25 minutos. Se termina la oración con la meditación con una oración de cierre, pero además leemos el Evangelio. Pues la cita bíblica la leemos después, ¿sí? Y sí se usa. Y lo que es muy valioso es precisamente compartir nuestra experiencia de este momento de silencio. Vale, ¿hay tiempo para hacer un comentario? Sí, Sí, adelante. Ah, mira, yo empecé con el grupo de John Maine hace 4 años. Antes meditaba yo sola, sin técnicas, pero desde que empecé con la comunidad, probé diferentes palabras porque decía yo, ¿por qué Maranatá? Voy a usar otra palabra. Y luego me di cuenta que Maranatá es muy práctica porque no quiere decir nada y ocupa mi mente para no estar con distracciones. Y es lo que menos importa la palabra que digamos, lo que importa es estar en silencio por 20 a 30 minutos en la mañana y en la noche. Esto. Exactamente, tienes toda la Y no razón. es hablar con Dios ni oír a Dios, es estar en silencio con Dios. Exactamente, ese es el objetivo. Gracias. Y no es que no quiera decir nada, Maranatá sí tiene un sentido, se dice que fue la primera oración que existió en arameo, ¿no? Maranatá, pero no la estamos pensando, o sea, como es en un idioma, como dice Gabriel, es en otro idioma, pues simplemente nos enfoca a concentrarnos y no estar pensando en nada más. Muchas gracias, Alicia. Guillermo nos hace una pregunta ahí en el chat, que cuántas veces debemos decir la palabra. Durante todo el tiempo de la meditación, durante todo el tiempo, lo único que debemos de hacer y el trabajo es decir la palabra continuamente, con cariño, con fidelidad, con perseverancia, con sencillez. Entonces, durante todo el tiempo de la meditación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tendríamos que cerrar. Si gustas, Vale, algo más. Pues bueno, pues invitarlos a los que quieran unirse ya a nuestra comunidad de oración. Ahí está, como decía Gabriel, meditamos todos los días.
en la mañana a las 8 y en la noche a las 8. También hay otros horarios abiertos, entonces no sé si Gabriel los pudiera poner en el chat para que todo el mundo sepa a qué horas pues pueden ingresar a la meditación, invitarlos a que lo hagan. No es una práctica, aunque parece simple, no es fácil, sí requiere de nuestra constancia, de nuestro esfuerzo, de nuestra concentración, nuestra atención, pero pues hay que hacerlo todos los días con esta humildad de pensar que lo que estamos haciendo es la oración del corazón, la verdadera oración contemplativa, y bueno, pues creo que esto enriquece mucho nuestras vidas. Pues agradecemos mucho su presencia, esperamos que nos acompañen el próximo martes en la siguiente sesión, y bueno, pues creo que por hoy es todo. Gracias, Muchas Gabriel. gracias.